el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Ana Cristina King Martínez estudió la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y la especialidad de ortopedia en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Magdalena de las Salinas. Fue becada en la Clinique du Sport Bordeaux-Mérignac, Francia. Actualmente es la jefe de la División de Ortopedia del Hospital General Dr. Manuel Gea González y titular del capítulo de pie y tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. La doctora King hablará sobre fascitis plantar, del diagnóstico al manejo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Colegio de Ortopedia por el apoyo con este capítulo de pie y tobillo. Espero que estas presentaciones sean de su agrado. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fascitis plantar, el diagnóstico y el manejo de la misma. Sabemos que la fascitis plantar es una inflamación de la aponeurosis de esta fascia plantar. Esto se debe a un microtrauma repetitivo en el mayor porcentaje de los pacientes. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el 10% de la población en general puede llegar a padecer esta patología. Se presenta más en los pacientes que tienen sobrepeso, en los que están parados durante tiempos prolongados, así como en los que tienen que caminar sobre superficies duras. El diagnóstico es clínico y todos sabemos perfectamente cómo es este cuadro. Ese dolor característico en los primeros pasos del paciente, que puede ser en los primeros pasos de la mañana o después de estar sentado mucho tiempo. Otro punto donde tienen dolor es cuando están parados durante mucho tiempo y después de este proceso también presenta nuevamente dolor en esta zona de la planta. El dolor en general es referido a la zona del talón. Si vemos el diagrama que tenemos, vemos cómo está distribuido este dolor. A la exploración, normalmente tenemos dolor en la inserción del talón de esta fascia plantar. Y también podemos tener dolor en diferentes trayectos de la fascia plantar en toda la región de la extensión de la misma. En cuanto a la exploración, tenemos que recordar siempre que esta patología puede estar asociada a la tendinitis del tendón de Aquiles o a un acortamiento ya sea tanto del tendón de Aquiles como de los gastronemios. Es por esto muy importante que podamos realizar maniobras para palpar este tendón de Aquiles y para medir la longitud de los gastronemios. La maniobra más conocida es la maniobra de Silvestro, donde vemos que cuando tenemos un acortamiento de los gastronemios tenemos una diferencia en el poder realizar la flexión dorsal de nuestro pie. Cuando tenemos un problema de fascitis plantar que es bilateral, debemos de siempre explorar la columna. Ahora, nos decía el doctor Viladot que esta fascia plantar se comporta como un sistema junto con el tendón de Aquiles, el calcáneo y finalmente esta fascia plantar. Esto es, si tenemos problemas en uno de los puntos, vamos a poderlo reflejar en cualquier otro de este sistema. Ahora, tenemos que tener muy claro y tenemos que poderle explicar a nuestro paciente que la fascitis plantar es la causa y el espolón es el resultado, porque ellos muchas veces lo consideran al revés. Consideran que el espolón es el que les está dando dolor y eso tenemos que ser muy claros con el paciente que no es lo que está pasando. Ahora, ¿qué estudio solicitar? Si bien el diagnóstico de la fascitis plantar es clínico, podemos utilizar varios estudios de imagen para complementar nuestro diagnóstico. El primer estudio y el que nos va a dar muy buena información es una radiografía lateral del pie, pero esta debe estar tomada en apoyo. Nos ayuda no solo a valorar si está el famoso espolón o no, sino a valorar cómo está el arco del pie para que podamos nosotros definir el tratamiento que vamos a hacer en nuestro paciente, ¿sí? Es importante por eso que sea con apoyo de
de nuestro paciente. Podemos también pedir un estudio de resonancia magnética simple, en donde podemos ver datos de inflamación en cualquiera de este trayecto de este conjunto, o bien simplemente esta inflamación en la inserción del calcáneo de esta fascia plantar, y la podemos ver también engrosada. Ahora, el tratamiento. El principal tratamiento, siempre debemos de empezar con nuestros pacientes con unos ejercicios de rehabilitación que están encaminados a la elasticidad de todo el complejo posterior. Podemos usar ortesis, como son taloneras para acortar la longitud de este tendón de Aquiles cuando estamos caminando mucho, o aumentar un arco longitudinal en los casos del pie plano. Podemos utilizar férulas nocturnas que eviten la relajación de la fascia durante la noche, y zapatos con un poco de tacón para también disminuir la tensión. Podríamos llegar a infiltrar esta fascia plantar, como sabemos, máximo con 3 infiltraciones. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos mantener este tratamiento? La literatura nos dice que debemos de realizarlo formalmente durante 6 meses, y tras este tratamiento, si el paciente no cede, entonces es cuando podemos pensar en nuestro tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cuál es lo que vamos a hacer de tratamiento para estos pacientes con fascitis plantar? Pues va a depender mucho de si encontramos esta fascitis asociada a un pie plano. Entonces, cuando tenemos estos pies planos, podemos pensar en realizar una fasciotomía que puede ser parcial o total, ya sea por técnica abierta o de mínima invasión, pero además debemos de manejar la patología del pie plano. En este caso podría ser, por ejemplo, con la colocación de una endoortesis del seno del tarso. ¿Por qué? Porque si no manejamos este problema del pie plano, esto se va a incrementar y finalmente el paciente va a continuar con dolor, ya que en la fascia plantar funciona como un estabilizador del arco, sobre todo en nuestros pacientes que ya tienen problema. Y necesitamos en este caso también valorar si necesitamos hacer alguna elongación del tendón de Aquiles o de los gastronemios. Ahora, en el tratamiento quirúrgico, cuando tenemos un pie con un arco normal o un pie cabo, entonces podemos otra vez decidir hacer la fasciotomía completa o parcial, y además valorar este acortamiento de los gastronemios o del tendón de Aquiles para saber si necesitamos adjuntar algún tratamiento a este nivel. Ahora, ¿cuál es mi preferencia? Yo normalmente hago una fasciotomía completa realizada por cirugía de mínima invasión. Esto lo hago con una hoja de bisturí de doble filo, en la cual voy a ingresar siempre, y esto es muy importante como lo ven en la imagen, paralelos a la cortical inferior del calcáneo. Esto para evitar complicaciones que pudieran ser el que pudiéramos hacer inadvertidamente una osteotomía del calcáneo que nos llevara a una fractura. Ahora, tanto en la cirugía abierta como en la cirugía de mínima invasión, o si lo queremos hacer por artroscopía, podemos decidir nosotros hacer una fasciotomía completa o respetar el fascículo externo. Yo en general realizo una fasciotomía completa y pongo al pie del paciente, si no es que el paciente completo, en una posición en lateral para que yo pueda estar viendo en el fluoroscopio la imagen para asegurarme cómo estoy ingresando. Ahora, en cuanto al espolón, si bien habíamos dicho que el espolón no es el problema, muchas veces el espolón lo trae el paciente metido en la cabeza, y si ya estamos realizando un procedimiento, yo sí realizo la resección de este espolón calcáneo, ¿sí? No voy a quitar toda la saliente, simplemente osteofito de tracción excesivo que está en esta zona, ¿sí? Y así el paciente va a poder ver en la radiografía que ya no está espolón y va a estar más tranquilo en cuanto a su procedimiento. Posteriormente, la herida normalmente ya no la cierro, no necesita puntos, y lo único que le recomiendo al paciente es un reposo relativo, evitando impacto durante 3 semanas, con un zapato cómodo, ¿sí? En cuanto a la elongación de los gastronemios, esto hemos visto que es útil para varios de los procedimientos, y el doctor Maceira nos ha hablado cómo es muy importante este tratamiento de los gastronemios en la fascitis plantar. De hecho, él lo propone como un tratamiento único en las fascitis plantares, realizar esta elongación del tendón de Aquiles o la liberación de los gastronemios para quitar el dolor. Ahora, ¿dónde vamos a hacer esta elongación? La podemos hacer tanto a nivel proximal como a nivel distal, ¿sí? A nivel proximal, esto es como yo habitualmente lo hago, se hace una herida a nivel del hueco popliteo por
donde vamos a localizar esa fascia del gastrocnemio medial y vamos a liberarla por completo, asegurándonos de tener las fibras musculares expuestas. Si vamos a realizar una liberación distal de los gastronemios, la podemos hacer ya sea endoscópica, como tenemos aquí unas imágenes, lo hacemos con un bisturí retrógrado, o bien lo podemos hacer abierto, realizando una tenotomía de Strayer o de Volpius. Ahora, no todas las fascitis plantares son sujetas de hacer una fasciotomía. Debemos de evaluar esto que hablábamos del pie plano. Debemos de tomar en cuenta en los casos bilaterales siempre descartar una patología lumbar y debemos de recordar algo muy importante. No todo en el talón es una fascitis, ¿sí? Debemos de poder distinguir si tenemos un problema a nivel del calcáneo, si tenemos un problema a nivel del tendón de Aquiles y poderlos tratar específicamente cada una de estas patologías. Muchas gracias por su atención.